Le damos la cordial bienvenida hasta ahora al doctor César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, docente universitario. Qué gusto saludarlo, doctor Ipenza. Gracias por atender esta comunicación con RCR. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bien, vemos a diario el incremento desmedido de la minería ilegal en distintos puntos del territorio nacional, ¿no? Y estamos ya frente a riesgos latentes, ¿no? En el plano social, en el plano económico, pero también quien enfrenta un riesgo es la minería formal. ¿Qué riesgos están enfrentando la minería formal ante el aumento de la minería ilegal? A vista y paciencia, doctor Ipenza. Bueno, en principio suponemos siempre que hay una invasión de concesiones de la gran minería, pero no es tan exacto, ¿no? Más bien los mineros formales pequeños también sufren una afectación, una invasión de sus concesiones y cada día también se ejerce estas invasiones con violencia, ¿no? El caso más emblemático es el de Minera Poderosa en Patás, pero esto se replica en otras regiones y sobre todo el tema de inseguridad que se vive en estas zonas donde los privados tienen que recurrir a contratar seguridad para evitar afectación a sus vidas. Y bueno, regiones como Madre de Dios también viven estas situaciones tremendas, ¿no? Donde grupos criminales ejercen violencia, secuestros a mineros que están en camino a la formalización. Ahora, usted ha mencionado el caso de Patás, que es el corredor de la libertad, el corredor andino de la libertad. Y también ha mencionado el caso de Madre de Dios, pero yo le menciono el caso puntual, el caso de Cajamarca. En Cajamarca, en las inmediaciones del proyecto Conga ya hay minería ilegal, pero en Cajamarca también hay otros puntos como Selendín, Hualgayot, Cajamarca, Contumasá, Chota, también hay minería ilegal. La gran pregunta es qué hacer, ¿no?, frente a un avance desmedido. Bueno, en principio creo que los procesos de formalización no han sido efectivos, pero por otro lado también vemos que las autoridades, no hay un convencimiento claro, un mensaje político de lucha contra la minería ilegal. Más allá de los operativos que pueden ser, no son constantes, ¿no? Esto nos lleva a una situación cada vez más compleja para mí. Yo creo que aquí se requieren políticas de erradicación de las actividades ilegales y de evitar seguir extendiendo, por ejemplo, o aperturar el reinfo, el proceso de formalización, que lo que hace es llevar a que estos mineros nuevos que han invadido, que están haciendo minería ilegal, se conviertan luego en mineros informales y por ende queda también en situaciones de impunidad, ¿no? Ahora, el otro tema que usted también lo mencionó hace un momento es el alto grado de asociatividad que hay entre la minería ilegal y el crimen organizado, que es otro componente que ya es una realidad de nuestro país, dolorosa, pero es una realidad. Así es, ¿no? Y bueno, estamos viendo incluso presencia de organizaciones criminales internacionales o transnacionales ya en las fronteras, sobre todo en las regiones amazónicas, ¿no? En el norte, en Amazonas, en Loreto, ¿no? Y también cada día se señala la evidencia de, por ejemplo, Grupo Bermelo, ¿no? O los choneros que están presentes y que cruzan o que realizan actividades en zonas de frontera, ¿no? En el departamento de Amazonas, concretamente. Ahora, el otro aspecto, doctor Ipenza, es que esto está a cargo de las direcciones regionales de minería y energía, y no tienen la capacidad de estas direcciones, pero se insiste. Entonces, ¿qué mecanismo podríamos encontrar? Ahora, sobre todo, que se ha ampliado el reinfo. Bueno, para mí, concretamente, el tema de la formalización minera tiene que ser asumida por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Esa es la vía extraordinaria. Y la vía ordinaria, es decir, si usted quiere operar, quiere realizar la actividad como nuevo minero, tendría que ir por la vía ordinaria y allí sería competente las direcciones regionales de Energía y Minas, mientras que en la formalización propiamente el Ministerio de Energía y Minas. Pero ojo, eso es en temas de formalización minera, pero cuando hablamos de minería ilegal, Así propiamente es, la que no se puede así formalizar, es.
ahí la competencia la tiene la policía para perseguir, o la marina, ¿no? Cuando operan sobre todo sobre cuerpos de agua o ríos navegables, por ejemplo, en Amazonía. Y ese es un tema de persecución que no es posible formalizar. Entonces tenemos actores distintos y lamentablemente el precio del oro, la incapacidad de perseguir y de desarticular estas organizaciones criminales está haciendo que cada día o día a día se consoliden y tomen mayor poder para decidir, ¿no? Y frente a esto tenemos nuevamente leyes permisivas que aprobadas por el Congreso que facilitan su consolidación, y esto nos lleva a simplemente a exigir que las autoridades, por un lado, bueno, desarticulen y enfrenten estas organizaciones criminales, pero sobre todo también que el Congreso dé normas que permitan abordar y desarticular a estas organizaciones. Ahora, haciendo un distingo lo que usted señala entre la minería informal y la minería ilegal, vamos a ingresar a una época electoral, doctor Ipenza, ¿no? ¿Qué efecto puede tener en el país el avance de la minería ilegal con un alto soporte económico? Bueno, ya hemos visto que gran parte de los dirigentes, entre comillas, que representan a los intereses de la minería ilegal, están inscritos en diversos partidos, ¿no? Y tienen aspiraciones políticas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, las cifras que nos ha mostrado la Unidad de Inteligencia Financiera, más de 10.500 millones de dólares que movilizan o han movilizado en los últimos años, nos muestra un poder económico tremendo, ¿no? Que sirve para financiar campañas, para poder llegar también y aspirar a no solo al Congreso, sino también a gerenciar o a dirigir gobiernos regionales y municipales. Entonces el panorama es cada día más complejo y creo que toca a todos nosotros, los ciudadanos de a pie, reflexionar sobre qué tipo de autoridades elegimos, más allá de los ofrecimientos políticos que podamos recibir, simplemente las capacidades y sobre todo la capacidad no solo técnica, sino moral también de estas autoridades para poder simplemente seguir teniendo un país viable, ¿no? Ahora, hay otro mecanismo que seguramente usted, que es una persona bien enterada en el tema, hoy se aplica, ¿no? Los denominados frentes de defensa o denominados frentes de los intereses locales o los comités de lucha o los colectivos ciudadanos, de una u otra manera han sido penetrados por la minería ilegal y por lo tanto no emiten un pronunciamiento contra la minería ilegal, pero sí lo hacen contra la minería formal. Esa ha sido una constante, ¿no? Lamentablemente, de cuestionar actividades formales, y hay cada día un discurso más fuerte, ¿no? De una corriente donde dicen, ¿por qué tenemos que permitir que empresas extranjeras ejerzan la actividad cuando estos son minerales de los peruanos? Debemos ejercerlas nosotros mismos. Pero bueno, simplemente decir que en las peores condiciones, ¿no? Sin temas de seguridad, no hay un estudio que nos muestre cuánta gente, cuántas personas han muerto en estas operaciones en las peores condiciones en el país, ¿no? Con tremendos impactos sobre el ambiente, porque no hay ningún tipo de instrumento que controle los impactos de estas actividades. Y por otro lado también lo que vemos es una constante de no incluir en las discusiones los temas de seguridad laboral en las que operan los mineros. Piden que se extienda el reinfo, piden que se den las máximas facilidades, pero hasta ahora yo no escucho a ninguno de los dirigentes que dice representar a todos los mineros si exigen mecanismos de seguridad efectivos. ¿O qué pasa cuando mineros mueren en socavones y no hay ninguna sanción para los titulares de estas operaciones, ¿no? Y recordemos los casos de Arequipa, en los últimos tiempos más de 32 muertos en unas operaciones, y hasta el día de hoy vemos que hay una situación de impunidad y que las operaciones se siguen dando, ¿no? Entonces, nuevamente, si la persona humana es el fin supremo de la sociedad, ¿no? Entonces creo que la autoridad debería generar y tomar acciones concretas sobre este tipo de operaciones donde se identifican los titulares de las operaciones, pero sencillamente no sucede nada, ¿no? O en casos de zonas distantes, en la Amazonía en general, ¿qué pasa con aquellas personas que operan en las peores condiciones y terminan siendo enterrados en las operaciones o muertos? Nadie reclama la vida de esta gente, lamentablemente, ¿no? Y no aparece tampoco en las cifras ni en las discusiones de la pequeña minería ni minería artesanal. El otro tema es el apoyo político que goza un sector del Parlamento Nacional, estos sectores de la minería ilegal. Se lo comento de una manera muy gráfica. Hace unos días en Cajamarca ha sido entrevistado Segundo Quirós. Segundo Quirós es un parlamentario, representante de Cajamarca,
y ha sido presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. Le preguntaron la semana pasada en Cajamarca su opinión respecto a la minería ilegal. Y él dijo que desconocía la existencia de minería ilegal en Cajamarca. En realidad, esto sí es muy peligroso. Que un presidente de una Comisión de Energía y Minas del Parlamento que diga desconocer, o un expresidente diga desconocer que no existe o que no conoce que existe minería ilegal en su región, es bastante grave, lo cual nos pone ya en un terreno ya no de duda, más que de duda, sino de sospecha. Bueno, en principio, el congresista Quirós ha sido uno de los principales facilitadores de la ampliación del proceso de formalización minera, siendo él presidente del Congreso, de la Comisión de Energía y Así Minas, es. ¿no? Y no extraña esa posición. Hemos visto cómo, conjuntamente con el presidente actual, ¿no? Han tenido una posición favorable a seguir extendiendo el proceso de formalización con todas las condiciones de impunidad en las que se operan, ¿no? Por ejemplo, porque un minero inscrito en el proceso de formalización no puede ser perseguible ni investigado por delitos de minería ilegal, todo lo contrario, ¿no? Y bueno, ya veremos también cómo se traduce luego en las iniciativas legislativas que presente para seguir favoreciendo esta actividad que genera la principal actividad delictiva y mayor impacto en nuestro país. Doctor César Ipenza, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la atención, muy amable. Gracias, buenos días. Muy amable. Conversamos con el doctor César Ipenza, él es abogado, especialista en materia ambiental, docente universitario.